Hola a todos, hola a todas y bienvenidos una vez más a mi canal. Es un placer tenerlos aquí y espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de alegría y por supuesto, de noticias jugosas del mundo del entretenimiento. Si eres nuevo por aquí, te doy una cálida bienvenida y te animo a que te quedes, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que créanme enloqueció a absolutamente todo el mundo. Hoy vamos a hablar de un romance que fue la comidilla de todos los rincones del planeta, un romance que se originó en el set de una de las series turcas más exitosas de la historia. Estoy hablando, por supuesto, de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no solo eso, sino del beso sorpresa que desató toda la locura. Prepárense porque vamos a desentrañar todo, desde cómo se conocieron, cómo surgió esa chispa, los rumores, las confirmaciones, los momentos más tiernos y por supuesto el famoso beso que selló su destino, al menos por un tiempo. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para un viaje por el torbellino romántico de Kerem y Hande. Les prometo que este vídeo estará lleno de información, anécdotas y muchas, pero muchas fotos y vídeos que nos harán suspirar. Y antes de que nos adentremos de lleno en el chisme, si aún no lo has hecho, por favor, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Así te mantendrás al día con todas las novedades del mundo del espectáculo, y créeme, siempre hay algo interesante que comentar. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem y Hande. Todo comenzó con la serie Love is in the Air o Sen Kalkap en turco. Esta serie que conquistó corazones en todo el mundo contaba la historia de Eda, una joven florista que ve truncados sus sueños por una beca que no llega, y Serkan, un exitoso arquitecto que en principio no tiene tiempo para el amor. La serie estaba llena de momentos divertidos, emocionantes y, por supuesto, de una química innegable entre sus dos protagonistas. Pero antes de sumergirnos en la trama y el romance, es crucial entender el contexto. Turquía, con su rica tradición televisiva, ha producido algunas de las series más exitosas a nivel internacional. Love is in the Air no fue la excepción. Con una producción de alta calidad, escenarios espectaculares y una trama que combinaba comedia romántica, drama y elementos de cuento de hadas, la serie rápidamente se convirtió en un fenómeno global. Su éxito se extendió por Europa, Latinoamérica, Asia y muchos otros países, gracias a la distribución en plataformas de streaming y canales de televisión. La serie, que se emitió originalmente entre 2020 y 2021, capturó la atención de millones de espectadores. La historia de Eda y Serkan, que comienza con un malentendido y evoluciona hacia un romance apasionado, resonó con el público de todas las edades. El guión, repleto de giros inesperados, personajes entrañables y diálogos ingeniosos, mantuvo a la audiencia enganchada episodio tras episodio. Pero sin duda, el ingrediente secreto de su éxito fue la química entre sus protagonistas. Kerem Bürsin, con su carisma arrollador y su mirada penetrante, interpretó a Serkan Bolat, el hombre de negocios frío y calculador que poco a poco va derritiéndose ante el encanto de Eda. Kerem, nacido en Estambul pero con una formación internacional, aportó a su personaje una sofisticación y un magnetismo que lo hicieron irresistible. Su Serkan, al principio distante y centrado en su trabajo, evoluciona gradualmente hasta convertirse en un hombre sensible, enamorado y dispuesto a todo por la mujer que ama. La interpretación de Kerem fue aclamada por la crítica y el público, consolidando su posición como uno de los actores más populares de Turquía. Hande Erçel, con su belleza natural y su talento innato, se metió en la piel de Eda YLDZ, una joven soñadora y decidida que, a pesar de los obstáculos, nunca pierde la esperanza. Hande, con su dulce sonrisa y su energía contagiosa, logró conectar con el público de una manera única. Su Eda, resiliente, divertida y con un gran corazón, se convirtió en un modelo a seguir para muchas jóvenes. La interpretación de Hande fue fundamental para el éxito de la serie. Su capacidad para transmitir emociones, su carisma y su química con Kerem fueron claves para que la historia de amor de Eda y Serkan fuera tan creíble y cautivadora. Desde el principio, la química entre Kerem y Hande era palpable. Las escenas románticas eran creíbles, las miradas cómplices y las risas genuinas. La conexión entre ellos, tanto en pantalla como fuera de ella, era evidente. Esta química, por supuesto, no es algo que se pueda fabricar. Es una combinación de talento, conexión personal y, por supuesto, el trabajo en equipo. Kerem y Hande, con su profesionalismo y su entrega, lograron crear una atmósfera mágica que transportaba a los espectadores al mundo de Love is in the Air. Pero,
¿era solo actuación? Esa era la pregunta que todos nos hacíamos mientras veíamos la serie, y esa pregunta se intensificó con el paso de los meses y el avance de la trama. La forma en que se miraban, la forma en que se reían juntos, la forma en que se apoyaban, todos estos detalles alimentaban la especulación. Los fans, ávidos de noticias, comenzaron a analizar cada foto, cada vídeo, cada entrevista. La comunidad en línea se convirtió en un hervidero de teorías y análisis. Los rumores comenzaron a circular. Los fans, siempre atentos, notaron detalles que parecían confirmar lo que muchos esperaban, que la relación entre Kerem y Hande iba más allá de la ficción. Fotos en redes sociales, comentarios sospechosos y avistamientos en lugares románticos alimentaban la especulación. En el set, según cuentan, la conexión entre ellos era muy especial. Sus compañeros de reparto, los miembros del equipo técnico, todos notaban algo diferente en la forma en que se relacionaban. Se dice que pasaban mucho tiempo juntos fuera de las grabaciones, compartiendo risas, confidencias y creando un vínculo que iba más allá del trabajo. Los paparazzi, siempre al acecho, comenzaron a capturar imágenes de Kerem y Hande juntos fuera del set. Fotos de ellos cenando, paseando y compartiendo momentos de complicidad comenzaron a circular en los medios de comunicación y las redes sociales, alimentando aún más los rumores. Y entonces llegó el famoso beso sorpresa. En una de las escenas más icónicas de la serie, Serkan, interpretado por Kerem, le confiesa su amor a Eda, interpretada por Hande. La escena culmina con un beso apasionado, un beso que traspasa la pantalla y que deja sin aliento a todos los espectadores. Este beso, que se convirtió en uno de los momentos más comentados de la serie, fue el punto de inflexión. La intensidad de ese beso, la emoción que transmitía, fue un reflejo de la conexión real que existía entre Kerem y Hande. Después de ese beso, los rumores se dispararon. La gente comenzó a hablar abiertamente de una relación entre Kerem y Hande. Los medios de comunicación se volcaron a investigar y los fans, emocionados, seguían cada movimiento de la pareja. Las fotos de ellos juntos, tomadas en lugares románticos, eran la prueba irrefutable de que algo estaba pasando. Pero, ¿cómo se sentían ellos? ¿Cómo vivían toda esa presión mediática? En un principio, tanto Kerem como Hande fueron muy cautelosos. Evitaban confirmar o negar los rumores y preferían mantener su relación en privado. Pero con el tiempo la evidencia era tan clara que no pudieron seguir ocultándolo. La presión de los medios, el interés de los fans y la fuerza de sus sentimientos los llevaron a tomar la decisión de hacer pública su relación. Poco a poco comenzaron a compartir detalles de su relación. Kerem, en entrevistas, hablaba con cariño de Hande, destacando su belleza, su talento y su gran corazón. Hande, por su parte, mencionaba a Kerem con admiración y respeto, y compartía en redes sociales fotos de ellos juntos, mostrando su complicidad y su amor. Las publicaciones en redes sociales se convirtieron en un canal directo para compartir su felicidad con sus fans. Fotos de viajes, celebraciones y momentos cotidianos alimentaban la ilusión y la alegría de sus seguidores. El romance entre Kerem y Hande se convirtió en uno de los más mediáticos del momento. Los fans estaban encantados y la pareja, a pesar de la presión, parecía feliz y enamorada. Sus apariciones públicas eran esperadas con ansias, y cada foto o vídeo de ellos juntos se convertía en noticia. La pareja se convirtió en el centro de atención en eventos, galas y entregas de premios. Su presencia en eventos importantes generaba gran expectación y sus apariciones públicas se convertían en un tema de conversación en todo el mundo. Viajes románticos, cenas a la luz de las velas y gestos de cariño público, todo esto alimentaba la ilusión de sus seguidores. Eran la pareja perfecta, la pareja de ensueño. Y por supuesto, las redes sociales eran el escaparate perfecto para mostrar su amor. Las redes sociales se convirtieron en el principal medio de comunicación entre la pareja y sus fans. Las publicaciones de Kerem y Hande eran analizadas minuciosamente, cada like y comentario era interpretado como una señal de su amor. Pero como todas las historias de amor, la de Kerem y Hande también tuvo sus altibajos. A pesar de su amor, la presión mediática, los compromisos profesionales y, quizás, otros factores personales, comenzaron a pasar factura. Los rumores de crisis, las especulaciones sobre el futuro de la relación, comenzaron a inundar las redes sociales y los medios de comunicación. La intensa exposición mediática, los compromisos profesionales que exigían tiempo y energía,
y los desafíos inherentes a cualquier relación humana comenzaron a pesar sobre la pareja. Y finalmente llegó lo inevitable. Después de un tiempo, Kerem y Ande anunciaron su separación. La noticia conmocionó a sus fans, quienes esperaban un final feliz para esta historia de amor. Aunque la noticia entristeció a muchos, la pareja dejó claro que la separación se dio en buenos términos y que ambos se guardaban un gran cariño y respeto mutuo. El anuncio de la separación fue una noticia impactante para sus fans. Aunque la noticia entristeció a muchos, la pareja dejó claro que la separación se dio en buenos términos y que ambos se guardaban un gran cariño y respeto mutuo. Y aunque su relación llegó a su fin, el impacto de su romance en la serie Love is in the Air y en el corazón de sus fans es innegable. El beso sorpresa, la química en pantalla y la conexión fuera del set crearon un fenómeno que quedará en la memoria de todos. El legado de su relación perdura en la memoria de sus fans y en la historia de la televisión turca. El recuerdo de su amor, la química que compartieron y la felicidad que transmitieron a sus seguidores quedarán grabados en la memoria colectiva. Hoy en día, ambos han continuado con sus carreras profesionales. Kerem sigue trabajando en proyectos importantes, tanto en Turquía como a nivel internacional. Ha participado en series y películas que han sido aclamadas por la crítica y el público. Ande también ha participado en otras series exitosas, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Ambos han demostrado su talento y profesionalismo, y han seguido cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Ahora, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en el set de una serie de televisión. Que la química entre dos personas puede ser tan fuerte que traspasa la pantalla y llega al corazón de millones de personas. Y por supuesto que el famoso beso sorpresa de Kerem y Ande fue el detonante de un romance que enloqueció al mundo. Hemos repasado desde los inicios de su relación, pasando por los rumores y las confirmaciones, hasta el impacto de su amor en el mundo del entretenimiento. Hemos revivido el famoso beso que marcó un antes y un después, y hemos reflexionado sobre el final de su historia. El romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel nos enseña que el amor es una fuerza poderosa y misteriosa que puede surgir en cualquier momento y lugar. Su historia, aunque tuvo un final agridulce, nos recuerda la importancia de vivir el presente y de disfrutar cada momento de la vida. Espero que este vídeo les haya gustado. Me encanta compartir estas historias con ustedes, y saber que les entretienen y les informan es lo que me motiva a seguir adelante. Así que si les ha gustado el vídeo, no duden en dejarme un like, en compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, en suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. La historia de Kerem y Hande es un claro ejemplo de cómo el amor, la pasión y el trabajo en equipo pueden crear algo verdaderamente mágico. Además, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta historia. ¿Fueron fans de Kerem y Hande? ¿Creían en su amor? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.